Informativo Mira TV está en ti. Él es presidente ejecutivo de la Asesoría Tributaria AD, además es contador público colegiado, licenciado en Administración con posgrado en Finanzas y cuenta con un diplomado en Normas Internacionales de Formación Financiera. Actualmente, obviamente, como decíamos inicialmente, es el presidente ejecutivo de la firma contable Asesoría Tributaria y Financiera AD. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, tomando en consideración que en Venezuela las empresas se han visto impactadas fuertemente por una cantidad de devaluaciones de la moneda y la situación económica que está viviendo nuestro país, por lo que el tema de hoy es cómo actualizar los capitales y los activos de las empresas. Es algo muy importante porque de alguna manera siempre hay esperanza. Yo creo que detrás de este tema siempre subyace la esperanza y la fe en que Venezuela pueda salir adelante de este problema tan grave que estamos viviendo a nivel económico. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar aquí. Como siempre, un verdadero placer contar con tu sapiencia en estos temas de gran interés. Ok, gracias por la invitación. Bueno, mira, Alfredo, me gustaría que contextualicemos este tema con respecto a lo que ha pasado con las empresas y sus capitales, sus activos. Ok, fíjate, mira, yo te voy a comenzar narrando una historia muy conocida en internet de un joven que a la edad de 2 años, en el año 2000, pues sencillamente fallecieron sus padres y le dejaron como una herencia de 10 millones de bolívares, o sea, 10.000 millones de bolívares. Eso fue en el año 2000 que recibió esa herencia. Claro, sus padres se la dieron, se la dejaron en vida, cosa de que él disfrutara de esa herencia cuando tuviese su mayoría de edad. Es decir, ya para el año 2018 ya él iba a tener su mayoría de edad. Pero resulta que han ocurrido 2 devaluaciones. Y por consiguiente, ese joven que había recibido para esa época 10.000 millones de bolívares, ya en el gobierno de Hugo Chávez se le mutiló y pasó de 10.000 millones a menos de 10 millones de bolívares, quitándole los 3 ceros. Posteriormente, en el gobierno de Nicolás Maduro, pues se le dio otra mutilación al bolívar y esos 10 millones que pasaron a ser 10.000 millones que pasaron a ser 10 millones, con intereses y todo, reconociéndoselo, pasaron a ser no más de 260 bolívares, soberano. ¿Okay? Wow. Vale decir que en esa época, para el año 2000, eso equivalía a una cantidad de dólares de 14 millones de dólares. Si tú divides los 10.000 millones a la tasa de cambio de ese momento, que eran 700 bolívares, ese niño había heredado de sus padres 14 millones de dólares. Ya con la reconversión monetaria a la fecha de hoy, eso equivaldría a 260 bolívares. Si él convierte eso en dólares, pues automáticamente ese niño que era rico en el año 2000, hoy miserablemente el socialismo lo ha hecho o lo ha empobrecido y equivale a que tiene menos de $1 en su cuenta bancaria. Wow, eso que le ha pasado a esa persona natural, pues las empresas hoy día lo han vivido. Sus activos y su patrimonio, su capital ha desaparecido. Ahora bien, en el caso de las compañías, su capital que efectivamente ha desaparecido, hay compañías que tenían capital de 2 millones, 5 millones, 50 millones, al hacer las reconversiones, hoy día tienen menos de 0,5 bolívares, unas 5 bolívares, otras si acaso 500 bolívares. Por consiguiente, ante esa situación, pues difícilmente cualquier entidad financiera le va a dar un crédito. O sea, que dependerá de la fecha en la cual fue elaborado el registro. Por ejemplo, un registro dice que el capital es de 2 millones. En el papel dice 2 millones. Pero en la actualidad, si ven la fecha, eso simplemente no existe. En la actualidad, si acuérdense cuando se hizo la reconversión, la obligación era que había que eliminar la cantidad de cero que daba el gobierno, entonces a los estados financieros, a uno mismo, en su cuenta bancaria, si tú tenías en ese momento 100.000 bolívares en tu cuenta bancaria, al día siguiente tenías un bolívar. Eso por consiguiente impactó los estados financieros de las empresas y ha generado o está obligando a que muchas empresas hoy día tienen que actualizar esos capitales, esos patrimonios y el valor de sus activos. Pero nos encontramos ante un escenario, ¿cómo debemos actualizarlo? Lo primero es que las empresas tienen que saber que tienen que hacer una acta de asamblea, ¿ok? De tal manera... Ahora tienen que hacer como otro registro, ¿no? Sí, es una acta de asamblea para que ellos en esa acta de asamblea hagan automáticamente un aumento del capital.
y de esa forma puedan recuperar el capital que fue succionado por la inflación. ¿Y cómo hacen para hacer eso si efectivamente, por ejemplo, no tienen la cantidad de dinero? ¿Cómo hacer eso? Bueno, en ese caso, o hay diferentes formas en que tú puedas aportar ese capital, o lo puedes aportar vía efectivo. En el caso de que no lo tengas vía efectivo, lo puedes hacer a través de, si eres una compañía que está operativa, a través de inventarios de mercancía o a través de activos que tú de una u otra forma puedas aportar. O la forma más expedita también pudiese ser a través de una revalorización de los activos. Ese vehículo que tú compraste en el año 2000, revalorizándolo hoy día, pues costará muchísimo más. Esa revalorización que tú la puedas imputar como un incremento de tu capital. Esos son los mecanismos como tú deberías estar haciendo, pero tienes que estar claro que tienes que actualizar el valor de esos activos, de ese capital y de ese patrimonio que están en tus estados financieros. Ahora, ¿cómo llegar a esa conclusión? ¿Cómo analizar? O sea, los empresarios ¿pueden hacer eso o siempre tienen necesariamente que contratar a una persona especialista en este tema? Porque no debe ser fácil. Bueno, zapatero a su zapato. Todos tenemos una profesión y todos nos dedicamos a algo muy en específico. En ese caso tiene que buscar la ayuda de un profesional, ya sea contable, tributario o inclusive a un abogado para que de una u otra forma el acta de asamblea que haya que celebrarse sea redactada por un abogado y puedan colocar ahí el aumento del capital. Ahora bien, la cuestión está en cómo actualizar esos activos, que es la gran pregunta y la gran incertidumbre. Nosotros sabemos que muchos de esos activos a la fecha de hoy pueden estar totalmente devaluados o sencillamente depreciados, que son dos conceptos diferentes. Acuérdense que la devaluación es producto de una medida, de una política que aplica el gobierno y le elimina ceros a nuestro bolívar y pierde valor, mientras que la depreciación es un fenómeno que va a ocurrir por la acción del tiempo, por el uso que tú le puedas dar a un bien, que se va desgastando. Y eso es un gasto que el fisco como tal te lo reconoce para que cuando tú hagas tu declaración de impuestos sobre la renta, te rebaje esa pérdida que estás teniendo producto de la depreciación de ese activo. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos hacer nosotros para actualizar el valor de esos activos, el valor de ese patrimonio, de ese capital? Tener bolívares en Venezuela, en cuentas o donde sea, es algo... No, es una pérdida, porque cada bolívares. día, acuerda que la inflación y la especulación, porque aquí ocurre un fenómeno muy atroz, pues hay como si hay un canibalismo especulativo a nivel del dólar. Es absurdo que las mercancías te suban en bolívares y también te lo están aumentando en valor del dólar. Como que si en el país fabricante, ya sea que venga exportado de afuera, de Estados Unidos, donde sea, como que si ya también lo están aumentando. Lamentablemente aquí está ocurriendo un fenómeno muy especulativo que está generando eso. Pero continuando con la respuesta de lo que te estaba diciendo, la forma como se debe actualizar esos patrimonios o esos activos es con la aplicación de una metodología. Esa metodología, en primera parte, la da el BCB, o sea, el Banco Central de Venezuela. Es decir, actualizando, pero utilizando el valor de los índices nacionales de precios al consumidor. Que sí lo está generando el Banco Central. No, ese es el gran problema, que como no lo está generando el Banco Central de Venezuela, como no lo está generando el Banco Central de Venezuela, pues hay que buscar otra herramienta para la actualización. ¿Cuáles serían las herramientas que nosotros deberíamos utilizar para ajustar todos estos, tanto los activos como la moneda o el capital que tengan las empresas? Fiarse a lo que establecen las normas internacionales de información financiera. Las normas de información financiera establecen una de sus normas internacionales, la aplicación de una estimación de esos valores, es decir, ante la ausencia de los INPC que no ha emitido el Banco Central, yo debo aplicar una metodología que es proyectar esos INPC en el tiempo. Y esa metodología, aplicársela y calcular un factor de actualización. Ese factor de actualización se lo imputo al valor del activo. No porque el Banco Central no esté dando los índices, no quiere decir que las empresas no tengan una herramienta para... No, es tiene correcto, que ser ajustado, por ejemplo, a las normas internacionales que tú manejas precisamente porque tienes un diplomado en esta materia. Es correcto, por eso es que ante la ausencia de estas normas, ante la ausencia de los INPC, tú debes aplicar lo que establecen las normas internacionales y actualizar el valor de tus activos, de tal manera de que refleje en tu estado financiero la realidad del valor de tus activos. Ahora bien, aquí uno se puede encontrar con una situación que es la ley del impuesto sobre la renta. Yo te hablé hace rato de la depreciación que se considera como un gasto por el uso de ese activo,
pero ese gasto yo lo imputo en mi declaración de impuestos como un gasto como tal, rebajo mi utilidad y pago mi impuesto. Pero se sobreentiende que si yo voy a utilizar una revalorización, le voy a dar una nueva vida al activo, pues eso yo tengo que estar muy consciente que el fisco no me lo va a reconocer, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sencillamente uno tiene que divorciar lo que es la contabilidad fiscal de la contabilidad financiera. Fiscalmente, el activo está totalmente depreciado y ya fiscalmente no me va a reconocer el fisco como gasto, pero financieramente el activo yo lo tengo, valga la redundancia, activo. Lo tengo en no funcionamiento. entiendo mucho la diferencia de que me estás expresando, la parte fiscal con la parte financiera. No es la misma propiedad. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una lacto. No, es totalmente diferente, porque acuérdate que cuando hablamos de la contabilidad fiscal es únicamente para que tú determines una utilidad para que pagues el impuesto al fisco, con una serie de gastos que él te lo reconoce como gasto. Mientras que cuando hablamos de la contabilidad financiera, pues el dinero vale dinero y todo tiene valor. Y si tú estás utilizando un activo al cual estás extrayendo beneficios, por ejemplo, como una lacto, una máquina, y esa máquina ya se depreció en su totalidad, es decir, que contablemente vale cero, pero tú la sigues utilizando, pues quiere decir que financieramente te estás reportando beneficios económicos, aunque fiscalmente ese beneficio, o no ese beneficio, ese gasto que te genera la depreciación, ya no lo vas a poder continuar depreciando, es decir, ya el fisco no te lo va a permitir que tú lo declares en tu declaración de impuestos sobre la renta, pero sí, fiscalmente, tú tienes que reconocer que te estás reportando beneficio. Y como te está reportando beneficio, te va a generar utilidad, te va a generar dividendo y te va a generar ganancia como tal. Por eso hay que separar lo que es la contabilidad fiscal de la contabilidad financiera. Y eso entonces se aumenta la ganancia y la utilidad y no el gasto. Es correcto, porque el gasto que se iba a generar a nivel fiscal ya no va a existir porque no va a estar reconocido. Pero sí va a existir, como se dice, el gasto a nivel fiscal, pero a nivel contable, porque la depreciación se va a continuar depreciando el activo. Va a seguir perdiendo porque tú le has dado una mayor vida, pero le tienes que dar una mayor vida porque efectivamente el activo sigue utilizándose. El bien sigue estando físicamente reportándote beneficios económicos. Qué interesante. En la próxima parte vamos a seguir conversando con el licenciado Alfredo Dávila y a mí me gustaría que tú nos comentases, Alfredo, acerca de lo que acepta el fisco, cómo deben las empresas manejar toda esta situación y además de eso, cuáles son las acciones específicas que deben desarrollar, dado que todo eso aparte es otro gasto más, ¿no? Tener que prácticamente volver a hacer una asamblea de accionistas, cuáles otras serían las acciones que deben ejecutar las empresas para más o menos paliar la situación, o no sé si se puede resolver el tema de que la empresa tenga un valor real y que tú puedas decir, mira, mi empresa vale tanto, y no que se devaluó como la moneda. En la próxima parte continuamos con este interesante análisis. Siguen con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el licenciado Alfredo Dávila, presidente ejecutivo de Asesoría Tributaria, hablando de un tema realmente interesante y es cómo actualizar los capitales y los activos de las empresas, tomando en consideración las recientes y continuas devaluaciones que ha vivido nuestra economía, la inflación y todo ese proceso que estamos sufriendo los venezolanos a nivel económico. Aparte de lo que decía el licenciado Alfredo Dávila, un canibalismo salvaje, y sí le podemos decir, de inflar los precios y de aumentos de los productos que ya están en los anaqueles, no solamente en bolívares, sino también en dólares, que es una moneda a la cual se está tasando mucha de la mercancía actualmente en Venezuela. Bueno, con la inflación no hay manera de dar un precio, ¿verdad? Hay que ajustarlo al dólar. En dólar no debía subir una mercancía. En teoría no. En teoría en el precio. Pero es algo que decías tú que es inédito aquí en Venezuela que está pasando. Sí, no sí, pasa en muy ninguna original, parte del mundo. Algo muy fuera de lo común. Lamentablemente. Porque es absurdo que te aumenten los precios. O sea, es lógico que aumenten los precios en bolívares si existe una devaluación. Pero lo que no es correcto es que los precios también te lo aumenten en la moneda extranjera. Eso no tiene ningún sentido, porque la única forma de que se aumente a moneda extranjera es que a nivel internacional los precios internacionales estén aumentando también. Y si por el contrario hay una bajada de precios, aquí también debería haber una bajada de precios a nivel del dólar. Pero aquí
el canibalismo nos está comiendo o nos estamos comiendo unos entre otros. Y eso hay Qué que horrible. buscar la forma de frenarlo, pero es lo que lamentablemente está ocurriendo, algo muy atípico. Bueno, decíamos en el segmento anterior que me gustaría que explicases qué pasa con el fisco y estas acciones que deben hacer las empresas, que acepta y que no acepta, porque tú estás señalando que dado que el Banco Central no está haciendo las emisiones de información fiscal y de inflación, etcétera, los índices no los está emitiendo, se tienen una herramienta que son precisamente las normas internacionales. Pero, ¿qué acepta el fisco? ¿Cuáles son los límites? ¿Quiénes son las personas preparadas realmente para poder asumir el compromiso de que las empresas se ajusten de una manera que sea consona con la realidad, pero que también sea legal? Es correcto, fíjate, nosotros en nuestra oficina disponemos de lo que es la asesoría para justamente ayudar a las empresas a orientarlas, a guiarlas en este proceso de actualización de su patrimonio. Le brindamos el servicio también de lo que es la parte de la redacción del documento, porque hay que modificar el documento constitutivo a través de una acta de asamblea. En esa acta de asamblea pues se van a colocar los nuevos capitales que va a tener la empresa y que sea un capital acorde a lo que vendría a ser la inflación que estamos viviendo hoy día, que no sabemos si de repente los aumentos de capitales que llegasen a hacer a la larga en un corto plazo van a resultar ser insuficientes, pero bajo el contexto que estamos hoy día, le estamos sugiriendo a las empresas que aumenten sus capitales a través vía de una acta de asamblea. Y lo pueden hacer como habíamos dicho anteriormente, vía aporte en efectivo, vía aporte de un activo, vía aporte de una capitalización de deuda, en el caso de que exista deuda de los socios hacia la empresa, o que la empresa, perdón, le deba a los socios, ellos pueden capitalizar esas deudas y aumentar el capital por esa vía. Y en cuanto a sus activos, a su maquinaria, a sus equipos, a su mobiliario, a sus equipos industriales, es muy importante que los revaloricen aplicando la metodología de las normas internacionales, que es estimando un factor de actualización, y que esa metodología nosotros también la explicamos cuando damos la asesoría ya en forma más permanente a las empresas para que justamente sus activos estén acorde a la realidad económica que se estén viviendo. Y sobre todo que puede ocurrir un fenómeno. Hay veces en que una persona puede vender un activo, parte de sus activos, y surge la gran pregunta, lo voy a vender. Si mi costo histórico fueron en tantos bolívares y hoy día lo voy a vender en tanto, voy a registrar un exabrupto margen de ganancia. Y eso puede ocurrir si yo no aplico la metodología correctamente, porque yo debo declarar como ganancia el diferencial entre ese ajuste y el precio en que lo estoy vendiendo. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no hagan esa actualización en sus registros mercantiles, que no hagan esas asambleas de accionistas para aumentar los capitales? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, una de las consecuencias inmediatas es que no van a tener acceso al crédito, porque las instituciones financieras de una u otra forma siempre se han manejado bajo el criterio de que los créditos van también muy en función al capital que tú tengas, que es parte de la garantía que tú estás dando para el crédito que estés solicitando. Si tú no actualizas ese capital, pues vas a cerrarte la posibilidad de obtener vía crédito. Eso por un lado. Segundo, para aquellas empresas que de una u otra forma le trabajan al gobierno y que hacen su inscripción a través de un organismo, que es el Registro Nacional de Contratistas, se van a encontrar con que existe una ley de contratación, y esa ley de contratación te obliga o te establece a ti que tú vas a contratar hasta un porcentaje la obra que te van a dar, o el bien que tú vayas a prestar, o el servicio que vayas a brindar, te va a permitir a ti hasta cubrir un 10% de tu capital. Me explico, si tu capital es de 10 millones de bolívares, a ti te pueden dar unas obras hasta 10 millones, hasta 10.000 bolívares, es decir, hasta un 10% de tu capital. Pero si tienes un capital en cero, automáticamente no te van a contratar. Por ejemplo, para contratar con el gobierno sería fundamental en todo caso tienen que hacer. Es obligatorio que tenga, porque ellos te van a dar, de la obra que te vayan a dar, en el caso de obras, pues sencillamente del monto de esa obra le van a aplicar un 10%, y ese debe ser mínimo tu capital. Las empresas no pueden reflejar capitales en dólares. No está permitido. No está permitido. La única forma que tú reflejes tu estado financiero es cuando tú haces estado financiero a nivel de que lo vas a presentar en el exterior. Tienes que hacer la conversión y ahí es válido. Por ejemplo, PDVSA cuando presenta sus estados financieros lo presenta en dólares. ¿Por qué? Porque ellas lo van a presentar a organismos internacionales. Es válido. Pero nosotros aquí internamente debemos presentarlo en bolívares. Ahora, fíjate que ustedes, las personas que están dedicados a la parte contable, no la tienen fácil porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una panadería que compra una caja de chocolate, que es algo que a mí me encanta. Okay.
compran una caja de chocolate y tienen que ir ajustando el precio de venta al precio de la inflación. Es correcto. Esa conciliación de entre el costo, la inflación y la ganancia, ¿cómo hacen para lograr que esté sana la contabilidad? Sí, no es fácil hacerlo, ¿ok? Porque acuérdate que lamentablemente cuando tú adquieres un bien y posteriormente lo vas a vender, la idea es que cuando tú lo vendas, tú recuperes el costo del bien adquirido y lo recuperes con un margen de ganancia. Pero resulta que cuando lo vas a vender, pues sencillamente tú no lo puedes vender considerando el costo de adquisición, porque vas a tener que mirar el costo de reposición. ¿Cuánto me cuesta reponer ese activo hoy día? Porque lo pudiste haber comprado a 100 bolívares, pero reponerlo ya no te vale 100. Tú lo aspirabas a vender en 150 y ganarte en diferencia de 100 a 150. Pero cuando lo vas a reponer te vale en el mercado 1000 bolívares. O sea, eso de precio viejo ya no puede existir. No puede ser, porque país. sencillamente la realidad inflacionaria que estamos viviendo es lo que yo te digo, hay un canibalismo y automáticamente tú tienes que buscar de colocar ese activo al valor de su costo de reposición, no al valor de su costo histórico más su margen de ganancia, sino al valor del costo de reposición más su margen de ganancia. O sea, aplicarle el 30% sobre el costo de reposición. Hay gente que se queja y que dice, pero si tú lo compraste en 100 bolívares y eso fue lo que tú pagaste, ¿por qué me lo vas a vender a mí en 1000 bolívares? Porque cuando yo lo vaya a reponer, pues sencillamente no voy a tener el dinero para reponer eso. Si lo vendo al precio de 150, voy a tener pérdida y me voy a descapitalizar. O me descapitalizo o me voy a la quiebra. Y como mi objetivo es seguir manteniéndome operativo, pues tengo que ajustar el precio a su costo de reposición e incorporarle el margen de ganancia. Y el tema de los bancos que actualmente no están facilitando, que digamos, créditos con respecto a también a los registros mercantiles que estén sin la capacidad económica, ¿cómo hacer para que el banco sí esté consciente de que las empresas también necesitan un capital, dado que sabemos lo que está pasando con el bolívar? Claro, lo que pasa es que la cuestión de crédito se ha frenado porque en una economía tan inflacionaria como lo que estamos viviendo nosotros, es lamentable, pero aquel que presta es el que pierde. Porque el que se endeuda más bien en una economía como la que estamos nosotros, es bueno aquel que se endeuda. Porque o sea, todo el que quiera prestar bolívares o tarjeta de crédito, raspa esas tarjetas, como decimos. Sí, claro, es que hay que endeudarse. ¿Por qué? Porque cuando vas a pagar con dinero totalmente devaluado. Y el que va a cobrar ese dinero que te prestó, lamentablemente cuando tú le pagues va a recibir un dinero devaluado. Entonces, por eso es que hay que ver cuál es el escenario económico que se termina de aclarar para ver hasta qué punto los bancos acceden o hacen la apertura de los créditos. No obstante, recientemente, no hace mucho, en el 2018, se hizo el encaje legal, se disminuyó el encaje legal con el objeto de facilitar a los bancos que prestaran más dinero. Pero no obstante, tú vas ahorita a un banco y las líneas de crédito como tal no son tan accesibles. Pero que el motivo es ese, pues, prestar para ellos va a ser un costo. No es negocio. No es negocio, porque cuando le vayan a pagar, pues sencillamente es un dinero más que devaluado. Y el que lo adquirió, pues sencillamente le va a ser mucho más cómodo pagar un dinero que ha perdido valor. Pues. Alfredo, si alguna de los empresarios y personas que están viendo este espacio están interesados en este tema tan importante para actualizar sus empresas, ustedes tienen la capacidad para atender más clientes. Sabemos que tú eres un hombre pues que tiene totalmente. En nuestro trabajo consiste muchos clientes, ¿no? Pero sí, estamos en capacidad nosotros de brindarles la asesoría de cómo hacer para aplicar la metodología de actualizar el valor de sus activos, que eso es muy importante, y al mismo tiempo lo podemos guiar en lo que es la actualización de su capital a nivel de los registros mercantiles que hay que hacerle. Pues. Entonces eso es algo muy importante que lo hagan, porque de verdad, de no hacerlo, van a estar al margen de ser contratados con entes del Estado o sencillamente ante una institución financiera o ante un banco, ante una empresa con la cual uno quiera entablar alguna relación comercial con un capital que ha desaparecido en tus estados financieros. Pues tú estás en la condición, tienes que estar muy consciente que no vas a ser competitivo a nivel de presentar unos balances que puedan enamorar a tu futuro cliente o a tu proveedor o a tu prestamista. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre súper interesante tus apreciaciones, tus orientaciones. Me gustaría ya para finalizar alguna otra recomendación que pudiese ofrecer a nuestros televidentes. Bueno, mi recomendación es básicamente esa. No dejen de actualizar sus activos, ¿ok? Ajeno a que estén totalmente depreciados, porque eso es un error que también, lamentablemente, muchos contadores pues no están al tanto o no sé si que le ha faltado información.
pero el hecho de que un activo esté totalmente depreciado y que se sigue usando no significa que yo no pueda ajustar y volver a asignarle una nueva útil a ese activo y asignarle un nuevo valor. Eso hay que hacerlo, ajeno a que el activo esté totalmente depreciado, tomando en consideración que el activo como tal a nivel de fisco, ya, pero como se dice, ya el fisco no me le reconoce tal actualización ni los gastos por depreciación, pero fiscalmente, pero financieramente yo debo seguir activando esos activos, pues seguirlos utilizando y seguirlos actualizando en mis estados financieros. Bien, muchísimas gracias al licenciado Alfredo Dávila por esta interesantísima conversación. A ustedes, nuestros queridos televidentes, deseándoles una excelente tarde, nos despedimos. Nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa. Pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias. Informativo Mira TV está en ti.